Sus hijos van a estar familiarizados con estos personajes muy pronto. El programa de dibujos animados debutó el fin de semana en casi 200 canales de televisión. Un adulto como usted no puede imaginarse lo bueno que es esta idea. Son geniales. Son del mundo el grupo más unido. El poder tortugo no será vencido. Muy excitante. Luchan por la vida. A finales de los 80 y principios de los 90, un fenómeno mutante tomó por sorpresa el mundo de la televisión. Son tortugas. 4 tortugas adolescentes adictas a la pizza y entrenadas en ninjitsu por una rata gigante se convirtieron en el mayor éxito animado del momento. Ay, el jefecito parece cabra en celo, se le va a cortar la leche. Y este inesperado éxito fue tan grande que generó una avalancha de imitaciones con todo tipo de animales antropomórficos luchando contra el mal. Muy bien, señora, ponga todo el dinero en la bolsa. ¿En una de papel o de plástico? No sea graciosa, hágalo ya. En este video vamos a repasar algunas de las series que intentaron seguir el camino del verde y tratar de descubrir por qué ninguna alcanzó a las tortugas. Repasemos rápidamente el fenómeno que lo inició todo. Las Tortugas Ninja. Lo que comenzó como un cómic independiente en blanco y negro, parodiando los cómics de superhéroes y ninjas, principalmente el Daredevil de Frank Miller. Por ejemplo, La Mano en Daredevil y nosotros el Clan del Pie. Creo que empezamos con el pie equivocado. Splinter está basado en Stick. No todos son flores y alegría. Se convirtió en una serie animada. ¡El ataque, muchachos! ¡Poder Ninja Tortuga! Una línea de juguetes. Las auténticas tortugas ninja y sus amigos, manejando increíbles vehículos y nuevas armas. Saga de películas. Y lo más importante, soy mejor que tú. Un montón de videojuegos. ¿Pizza de atún con mermelada de uva, Rafa? Series live action. Ven a ver cómo Leo rompe esta piedra con su piedra. No se rompen los ladrillos con la cabeza, solo se rompen con tu voluntad. Y hasta una banda de rock con canciones pegajosas. Las tortugas dominaron la cultura pop y enseguida todos los estudios querían su propia versión de animales mutantes luchadores. Estas son las nuevas tortugas ninja en acción. Mirad, son invencibles. Rafael que ataca girando sobre su escudo. Es increíble. Empezamos con los dinoplatívolos, como se los llamó por este lado. ¡Dinoplatívolos! Esta serie nos trajo un grupo de dinosaurios de otro planeta que aterrizan en la Tierra y se unen a un grupo de chicos humanos para tratar de salvar el planeta de los tiranos, una raza de dinosaurios malvados que quiere destruir todo. Y destruir a esos despreciables dinoplatívolos uno a la vez y para siempre. Aunque se vuelve un poco repetitiva en sus argumentos, ofrece una buena combinación de acción y ciencia ficción. Así está mejor. Llena de peleas, estrategias y dinosaurios. Pasemos ahora a algo un poco más excéntrico, los gatos samurái. Son los gatos samurái. ¡Oh, sí! Este anime nos traía a 3 gatos que trabajan en una pizzería y son a la vez samuráis encargados de proteger la ciudad de villanos sumamente ridículos. Debemos actuar enseguida y solo hay una forma de evitar que el dragón destruya al pequeño Tokio. Sí, ofrécele un gran soborno. Su humor absurdo y su doblaje occidental lleno de referencias pop lo convirtieron en una joya de culto. Porque acechando en las alturas están los horribles ojos de la criatura más espantosa que nuestros dibujantes imaginaron. El show no se tomaba en serio a sí mismo. Amor, apagaste la estufa. Sí, amor. Y la quiero destacar entre todas las de esta selección como una de mis favoritas. Pues esta vez llegaron tarde. Hablamos con el productor, queda suficiente tiempo en este episodio. ¿Qué? ¿Y ahora me lo dicen? Basada en el popular videojuego amado y repudiado por su jugabilidad desafiante, este episodio piloto de lo que pudo ser su primer serie animada nos presenta 3 sapos gigantes luchadores que se...
Me di cuenta de esto mientras editaba el video. Este David Wise es el mismo que fue contratado para adaptar el cómic de las Tortugas Ninja y desarrollar la serie animada. En el primer episodio inventé una escena donde Miguel Ángel tiene que surfear. Caguabonga, y luego lo dijo Caguabonga, amigo. Y la unión de esas dos palabras fue una clara muestra de mi ingenio. Nos presenta 3 sapos gigantes luchadores que se embarcan en una aventura a través de otras dimensiones, mientras se enfrentan a extraños villanos. Very well. You've won this battle, Toads, but the war is just beginning. Y si bien el piloto a mí me parece divertido, no logró generar suficiente apoyo para convertirse en una serie regular. Let's hear it. Aunque, 26 años después, estos 3 sapos conseguirían hacer un cameo en el cine de alto presupuesto. Las patinetas eran algo de los 80, en los 90 lo que molaban eran las motos. Así nacieron los motorratones de Marte. ¡Los motorratones de Marte! 3 ratones espaciales que llegan a la Tierra y luchan contra una corporación maligna liderada por un pez extraterrestre. Esta escena necesita un final feliz. Lo tengo justo aquí, hermano. ¡Vamos, modo! ¡Servicio! ¡Bonda! Ahí te va eso para que te parte el queso. Con un diseño de personajes atractivos y tramas menos infantiles, esta serie animada buscaba capturar a la audiencia con su mezcla de ciencia ficción y acción urbana. Parece un terremoto. Y ya saben lo que eso significa. Sí, es la hora de salchichas y rock and roll. Y funcionó bastante bien. En el marcador del Chicago Stadium nos escondemos los motorratones de Marte. Preparamos los músculos, tiramos a canasta, reparamos la moto y hay algo más. Grasas, nunca aprenderás. Vinny, encárgate de ello. Motorratones de Marte, pura dinamita, de Bandai. Mucho antes de que conociéramos a Skipper y su tropa, Kowalski, análisis. Skipper, parece que estás moviendo el bote. Esta serie nos trajo a un escuadrón de pingüinos entrenados como agentes secretos que se embarcan en misiones de alto riesgo para proteger al mundo de todo tipo de amenazas. I can get on with my plans to rule the world. Me. Yes, me. Cada miembro del equipo tiene una habilidad especial y juntos se enfrentan a los villanos de turno que aparecen cada semana. Slime. 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 Con un tono ligero y cómico, la serie mezcla aventuras de espionaje con la simpatía de sus personajes. It's a movie. One word, one syllable. No, Bluey, it isn't Jaws. Si las tortugas andaban en patineta y los ratones en moto, el siguiente paso lógico en la escala evolutiva eran tiburones usando rollers. ¡Ellos muerden! ¡Ellos muerden! ¡Street Sharks! ¡Street Sharks! Los tiburones del asfalto eran 4 hermanos convertidos en tiburones mutantes por un científico loco que ahora deben luchar contra el crimen mientras destruyen todo a su paso. Esta serie era pura testosterona en forma de animación, tenía acción, ¡No, no! ¡Ah, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! tenía tiburones Este científico loco va a pagar por esto. ¡Ánimo, muchachos! Esto no es tan malo. y por supuesto tenía juguetes. I've got something here with such fantastic detail it's gonna blow you away. Head Shark! Four heroes fighting to stop Dr. Piranha and his evil creations from taking over the world. They fight, they kick some serious spin. Street Sharks! Este spin-off de Tiburones del Asfalto Bueno, vamos a ver un importante momento histórico. ¡Qué importante es! Vean. Ellos son inteligentes, fuertes, rudos y valientes. Cuidado, amigo mío, son los extremodinos. Los extremodinos son. Extremo Dinos.
nos lleva a un mundo donde unos dinosaurios modificados genéticamente se convierten en un grupo de héroes para enfrentar un villano intergaláctico que planea destruir el planeta. Los bosques convierten el dióxido de carbono en oxígeno por medio de la fotosíntesis. La destrucción de los bosques elevaría los niveles de dióxido, causando un calentamiento del globo terráqueo. La serie no se arriesga mucho con las tramas, pero ofrece un montón de peleas. Prueba mi nueva super baba. Aventuras. El relámpago se debe haber combinado con la sustancia química produciendo una reacción electromagnética que afectó nuestros... ¡Stick! ¡Detrás de ti! Y algo de... en cada episodio. Pero los otros países se vengarían con sus propios virus y todos se enfermarían. ¿No es algo lógico? Bullseye, Stinks, Spike, and T-Bone. Extinction Stinks. Extreme Dinosaur. Part man, part dinosaur. Fighting to stop the evil Raptor Man. I'll have you for lunch. Eat this. Teeth, claws, muscles, and jaws. Extreme Dinosaur. La tercera con dinosaurios de esta lista. Algunos héroes se hacen, otros se descongelan. Esta es su historia. Mucho después de que la moda original pasara, llegó... Esta es una historia de gran ficción, de dos dinosaurios que saben Kung Fu. Un grupo de dinosaurios congelados en el tiempo que despiertan en el presente para combatir el mal. Ese fue el primer error. ¿Esto está hecho de cartón? Recortes del presupuesto. Con un marcado tono infantil y preadolescente, la serie se enfoca más en la comedia y los diálogos que en la acción y la violencia. Eres dinotástico. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Miren esto! Hasta le dibujó un corazoncito. ¿Qué tramas, Score? Aunque muchas de estas series lograron tener su base de fans, ninguna pudo igualar el éxito de las Tortugas Ninja. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te volviste tan, pero tan...? Tal vez porque las tortugas llegaron primero, tal vez porque las historias eran más coherentes, o los personajes más carismáticos, o quizás porque nada puede superar al concepto de 4 tortugas ninja adolescentes pateando ocotes. Les dije que no me molestaran. Lo que sí queda claro es que este género de animales antropomórficos luchadores definió a una época, y aunque algunas de estas series fueron olvidadas, otras permanecen como clásicos de culto. ¡Atrápenlo! Necesitamos respuestas. Pueden intentarlo. Yo me encargo. ¡Quédate quieto! Si te acordás de alguna otra rareza que olvidé mencionar, déjala en comentarios. Son ninjas, son bravos, son pura hermandad. Si los ves en acción, sentirás la verdad. Con katana, nunchaku, boys, seis afilados, salvan a la ciudad de villanos desquiciados. Cowabunga, la banda, esto es todo lo que quiero. Y salir de parranda con Leo, Rafa, Mike y Donatello. Hermandad por siempre, ya no tengo dudas. Cuando sea grande, quiero ser tortuga. Cuando sea grande, quiero ser tortuga. Luchar por el bien y brindarte mi ayuda. Ser verde, ser fuerte, vivir en la alcantarilla. Y siempre a mis bros pasarla de maravilla. Cuando sea grande quiero ser tortuga. Héroes del mundo que nunca arrugan. En esta dimensión o en cualquier lugar. Las tortugas ninja siempre van a ganar. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a... Detective Conan. Estás viendo el canal de Jacinto, el show de análisis más perpetuo de YouTube. Suscríbete, dale like y comenta.